Bueno, amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su canal de Filosofía y Metapolítica. Y este es su programa GeoFocus. Este es el primer programa que hacemos nosotros. Somos un grupito de gente que en la medida de lo posible vamos a ir haciendo programas de geopolítica. Y bueno, ¿y qué mejor compañía que una persona de la cual siempre hemos hablado y hemos dicho que lo admiramos, que hemos aprendido mucho de él, el gibelino, Lucas Carena, que nos acompaña, nos complace con su presencia hoy y bueno, vamos a dialogar de muchos temas geopolíticos, así que Lucas, buenas tardes y bienvenido, hermano, como siempre. ¿Cómo estás, Jonathan? Bueno, admiración que es mutua. Siempre te he dicho de mi respeto intelectual y mi reconocimiento a tu labor no solo de pensador, sino de divulgador. No todos los que piensan divulgan bien y yo creo que lo que has hecho, sobre todo en estos últimos años, es muy loable desde el punto de vista de la difusión y de la comunicación de las ideas y de la filosofía, y ni hablar de la metapolítica y otros temas que por ahí no estaban tan en boga y que lo venís haciendo. Así que bueno, te agradezco la invitación a participar acá de GeoFocus. Bien, bueno, no, gracias por estar. Les pedimos cordialmente que puedan dar su like. El like es una manera de colaborar para que YouTube detecte el interés que hay en la temática y pueda difundir. Hoy no vamos a tocar exclusivamente hechos geopolíticos, sino temas geopolíticos, ¿no? Temas que van a estar en la base de lo que siempre se va a desarrollar en geopolítica. Y me gustaría, Lucas, que toquemos un tema para empezar, que me parece que es importante, ¿no? Para hablar de nacionalismo, de multipolaridad, de interdependencia, que es el tema que nos proponía Lucas Barbosa, que seguramente ya se va a incorporar al stream, es el concepto de frontera, la frontera, ¿no? Porque, bueno, en las ciencias sociales siempre hubo un debate con respecto a los límites de la frontera, porque no necesariamente coinciden los límites geopolíticos, territoriales, con las fronteras socioeconómicas, los circuitos comerciales que se dan en las distintas regiones, que muchas veces trascienden los límites políticos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá en el territorio del ex virreinato del Río de la Plata, eso está muy marcado, porque las provincias del noroeste, lo que era el comercio de mulas, la ruta de las mulas, estaba muy marcado. La unidad socioeconómica del antiguo Ayllu, Inca, donde las provincias del noroeste argentino, sobre todo Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, viraron siempre sus intereses socioeconómicos al Collasuyo, ¿no? Es decir, a esa unidad con el virreinato del Perú, ¿no? Con el Alto Perú. Y cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, se crea en detrimento de los intereses de limeños, ¿no? Y sin embargo, todavía hoy hay un circuito económico bastante marcado entre Tarija, Jujuy, Salta, Tucumán, ¿no? Y esos límites no son rotos, no son de alguna manera desgajados por las fronteras políticas que se van tejiendo, ¿no? Entonces, parecería que a veces hay un cierto conflicto entre las fronteras políticas y las fronteras socioeconómicas, las fronteras culturales. En el antiguo medioevo lo que cohesionaba una ecúmene era la religión. Después de la paz de Westfalia se va dibujando otro mundo, ¿no? Con el famoso lema cuius regius eius religius, ¿no? Es decir, la religión del rey era la religión del reino. Y cómo fue eso marcando, ¿no? Un nuevo mundo, ¿no? Y bueno, el gibelinismo ha tenido mucho que ver también en toda esa historia. Así que, bueno, Lucas, contanos un poco cómo ves esto, ¿no? Ese paso
de una unificación religiosa de la gran ecúmene de la cristiandad medieval, esa gran cristiandad, de la cristiandad mayor, digamos, a la cristiandad menor, que son ciertos países cuyos reyes católicos van a ser los encargados de llevar adelante el baluarte de Occidente, ¿verdad? Y bueno, y después cómo eso se va rompiendo con el nacimiento de la globalización, cómo se van desdibujando ciertas fronteras identitarias en las distintas culturas, y bueno, y cómo de a poco ahora, después de la salida del Tratado de Transpacífico de Trump, de nuevo los vectores nacionales se van poniendo sobre la mesa y van siendo conceptos que juegan un papel importante, ¿no? en la política, desde la Liga del Norte en Italia hasta los neofascismos y los neonazismos en Alemania y en Estados Unidos, el trumpismo que va a marcar, digamos, una nueva vuelta hacia el eje de la paz de Westfalia, y una crisis del orden neoliberal. Bueno, ayúdanos a pensar cómo se van gestando estos conceptos y cómo hoy nos ayudan a pensar y a pensarnos, ¿no? en el mundo de hoy tan vertiginoso que vivimos. Bueno, es muy interesante lo que traes a la mesa para debatir. Creo que efectivamente nuestra realidad ha ido cambiando con el paso del tiempo. En la época de los feudos, desde luego, los feudos no eran delimitaciones geográficas restringidas a, convencionalidades y, por supuesto, una serie de delimitaciones racionalizadas, ¿no? Matemáticamente fronterizadas, como ahora, ¿no? Nosotros en nuestra realidad trasandina, nosotros somos en realidad una realidad andina y cordillerana que se fue balcanizando, ¿no? Y que lamentablemente nos han llevado a un aurea mediocritas, digamos, a ponernos en una era de mediocridad dorada que nace con la modernización y con la racionalización de todo. Efectivamente, lo que vos planteás a mí me retrotrae a una reflexión que siempre hacemos cuando hablamos de temas geopolíticos, que tiene que ver para mí con dos conceptos que han acompañado a la historia universal, ¿no? De hecho, hay un libro de Carl Schmitt, justamente del año 1942, que se llama Tierra y Mar, una reflexión sobre la historia universal, que es un libro que Schmitt le dedica a su hija, ¿no? Aminda, ¿no? Tratando de formarla en una época obviamente que estaba cayendo Berlín, que estaba cayendo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que Schmitt es un autor, como lo sabés vos, Jonathan, que ha sido sindicado como un intelectual del nacionalsocialismo, pero era tenido por los mismos nacionalsocialistas como un advenedizo, que nunca perteneció verdaderamente a las filas del nacionalsocialismo, pero sí que incorporó algunos conceptos, sobre todo de Clausewitz, a la hora de la estrategia, sobre todo en un libro que es de una década antes, de 1932, que el concepto de lo político, ¿no? Donde se hace eco de la voz de von Clausewitz para pensar la política, la realpolitik. Y en esa idea de Tierra y Mar, que es un libro que tiene para mí el mérito de tratar el problema de la geopolítica desde una perspectiva ab initio, digamos, desde el inicio, plantea un problema que ya estaba presentado en los dos grandes geopolíticos del momento. Hasta ese momento, en la década del 40, había dos grandes enfoques geopolíticos. Uno que era la fuente misma de Halford John Mackinder, cuando da ese famoso discurso en 1904, el pivot geopolítico de la historia. Un discurso en el que, imagínate, un inglés que era geógrafo y politólogo, un mundo donde ya se habían descubierto todos los continentes, ya se estaba en plena exploración Oceanía, se había descubierto los dos polos, se estaban explorando los dos polos al principio del siglo XX. Este discurso
que para Mackinder tenía que ver con la idea de lo topológico o de lo espacial como un factor de poder. Y acá aparece la famosa teoría del Heartland, ¿no? De que hay un centro euroasiático que conecta 3 continentes, Asia, Europa y el norte de África, y que podía llegar a conformar como un eje de poder mundial. Y por otro lado, las críticas que se le hacen a ese Heartland de su propio discípulo, el norteamericano Niklas Spiegelman, cuando habla del Rimland, es decir, el anillo que rodea el corazón. Eran los dos enfoques, la del Heartland y la del Rimland, que estaban como en una suerte de controversia. Y en esa suerte de dualidad, digamos, Schmitt trata de ir a la base de esa teoría y habla de las categorías de mar y tierra, siempre con esta impronta, digamos, de la teología política que aparece en Carl Schmitt y que retoma Gaidán de Roussel, ¿no? Y que acá en la Argentina es Rafael Breide-Obeid el que más se inspiró, digamos, en esta idea de la geopolítica, tomando 2 variables, mar y tierra. Y claro, Schmitt lo que dice es básicamente es que hay 2 concepciones del mundo, una continentalista. Él toma el capítulo 40 del libro de Job y se inspira en 2 monstruos mitológicos. Uno es el Behemoth, el monstruo de la tierra que domina las tierras, y el otro es el Leviatán, el monstruo que domina los mares, que tiene que ver con esa cultura talasocrática de índole anglosajón. De hecho, Hobbes va a ser conocido por esta idea de un estado leviatánico. Podía haber elegido otro monstruo mitológico, justo eligió el Leviatán. Y bueno, la idea de mar como forma de pensar el poder tiene como a su vez su parte positiva o su parte buena, que implica el poder talasocrático, que es la conquista, el espíritu de aventura, de la conquista de ultramar, de explorar lo desconocido, esta idea del comercio, del transporte, y tiene su parte, su lado B, que sería su parte oscura, que es el tema de la piratería, la ocupación, el saqueo, la idea de la profanación, ¿no? La idea del saqueador, del pirata, que después, cuando England, Inglaterra, se convierte en un eje talasocrático, es decir, una potencia insular de tipo, imperialista, va a imponer esta lógica. Del otro lado tenés a la tierra, que es como si fuera la parte de la permanencia. El continentalismo nos inspira la permanencia. Si el otro es el cambio, esto es la permanencia, la raíz, el arraigarse, ¿no? Pero tiene los vicios del imperio. El continentalismo y la tierra tienen los vicios del imperio, la esclavitud, el expansionismo, que tienen su parte defectuosa, digamos, su parte corrompida o su parte corrupta. Entonces, digamos, con estas 2 variables que presenta Schmitt y que recupera hace muy poco Alexander Dugin para explicar el conflicto con Ucrania, ¿no? Porque la OTAN está detrás de Ucrania, se reavivaron en el pensamiento geopolítico actual estas 2 concepciones, ¿no? De lo que es la visión talasocrática del poder y la visión del continentalismo. Y para mí lo que estamos viendo, o lo que estamos viviendo, lo digo, después lo podemos, si querés, desarrollar un poco más, no es tanto una posición unipolar frente a una multipolar, sino 2 formas de un constructo del hegemón. Es decir, si ese hegemón es atlantista o ese hegemón es continentalista, donde estaría Rusia y China encabezando esa facción. A mí se me hace que esa, digamos, es la coyuntura que hoy estamos viviendo, obviamente con matices y sin caer en esto, en una simplificación. Tendríamos que ahondar un poquito porque después lo podemos, si querés, comentar. Quiero que lo presentes a Lucas, que ahí ya se conectó. Hay hacia el interior del atlantismo hay una interna feroz, una interna que yo desconocía y que hace poco, estando en Perú,
me la hizo comprender un poco más Alfredo Jalife Rame, que es un pensador geopolítico y analista mexicano, que me hizo entender en qué consistía y el porqué de la interna dentro del lado atlantista. Que no quiere decir que el eje continentalista no la tenga, pero digamos, ahí me clarificó un poco. Pero a mí me parece que esos conceptos de mar y tierra están bastante vigentes y explican mucho desde la filosofía y lo que es la topología de lo que estamos viviendo a nivel internacional. Pero bueno, se han sumado personas y no quiero extenderme más de la cuenta ni monopolizar el uso de la palabra. Acá estamos con el querido Lucas Barbosa. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ahí Lucas Carena, te escuchaba atentamente, muy atentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Un gusto saludarlos. Y bueno, también esperando a los demás compañeros ahí que se sumen, en especial, bueno, al doctor Uriburu, que es tremendo especialista en estos temas. Así que, bueno, empezar, no sé cómo estaban, cómo querés que comience con... Mirá, la importancia de la filosofía para la geopolítica. Vos sos un gran lector de Nietzsche, y para Nietzsche el concepto de espacio vital implica la conservación y el aumento, ¿no? Esto que hablaba Lucas, el Begemón y el Leviatán, digamos, la conservación y el cambio, ¿no? Y para Nietzsche justamente son los dos principios de la vida, ¿no? La conservación de la vida y el aumento de la vida, ¿no? Que son temas centrales, por ejemplo, para von Clausewitz también, ¿no? Nosotros sabemos que el general Perón, un gran lector de Clausewitz en la Escuela Superior de la Armada, ¿no? Entonces, preguntarte qué rol ocupa la filosofía, en especial la filosofía de Nietzsche, la de Hegel, la de Kant, ¿no? ¿Qué es la ilustración de Kant? Esta idea del cosmopolitismo, de romper con las barreras nacionales, esa disputa que hay entre Herder, ¿no? El nacionalismo de Herder, esta idea del culturalismo racial de Herder frente a esta idea del cosmopolitismo de Kant, ¿no? Y cómo la idea de voluntad de poder en Nietzsche ha ayudado mucho al Tercer Reich a tener una concepción imperialista, ¿no? Del poder. En particular, ¿qué importancia crees vos que tienen estos conceptos de la filosofía para la geopolítica? ¿Hasta dónde es que la geopolítica bebe también de la filosofía, ¿no, Lucas? Y bueno, mira, el tema que me estás planteando, digamos, es del pensamiento con la realidad, con la práctica y viceversa. Que el pensamiento filosófico está absolutamente siempre presente, porque, como decía un compañero nuestro, la metodología es ideología. Uno actúa en consecuencia de lo que piensa, o bueno, o piensa como actúa, o actúa como piensa. Y la filosofía, mirá, mi tesis, al terminar ya la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, va a ser pensamiento clásico, moderno y posmoderno en las relaciones internacionales y su influencia en la geopolítica. Y planteando el tema de la filosofía en general, están muy en auge. Primero, el tema empezó, la discusión ideológica empezó entre cientificistas y tradicionalistas, izquierdas y derechas, nacionalistas y globalistas, que vienen desde los años 80. Viene desde los años 80, inclusive lo que fue en el retorno de lo que yo le llamo de la globalización, con este pensamiento de pensar en amplitud, porque si bien sabemos las categorías de izquierdas y derechas son categorías políticas para analizar lo local, por así decirlo, pero en la verdadera política, que son las relaciones internacionales, cabe una visión, una cosmovisión de la realidad y no visiones parciales que terminan siendo sesgadas. La historia lo ha demostrado. Y el pensamiento filosófico, como vos me decías, en el Tercer Reich, que ha sido muy inspirada a la CSS, hay que tener algo en cuenta. No es lo mismo la interpretación que le daba Hitler, que era muy vaga, era muy vago para leer Hitler, al Nietzsche, a los dos tomos que escribe Heidegger, que es muy diferente.
Hitler lo toma como a esa raza, al alemán cotidiano que leía los periódicos a la mañana y que no hacía nada por su nación. A ese había que eliminarlo y había que votar por las aves de rapiña. Que Hitler lo toma como una concepción sanguínea, pero para Nietzsche no es eso. O sea, de Nietzsche hicieron de todo, creo, menos interpretarlo como más o menos se debía. Los postmodernos hicieron de todo en ello, como no pudieron encontrarse en Heidegger, volvieron a Nietzsche. Y es fundamental el pensamiento porque, por ejemplo, Argentina ha pasado por muchas ideologías oscilando entre izquierdas y derechas, dependientes de un imperialismo unipolar en su tiempo, en los 90, por ejemplo, que ha terminado cuando Fukushima escribe el fin de la historia, el fin de las ideologías. El doctor Carlos Pérez Llanam, diplomático del radicalismo acá en Argentina, tutor de mi carrera, escribe él El regreso de la historia, que lo escribe al mismo tiempo que Fukushima escribe El fin de la historia, porque él hablaba de que en esa reorganización de las naciones caídas por la Unión Soviética, devastada por la guerra, iba a surgir, iba y estaba gestándose la multipolaridad ya cultural, porque ya estaba intrínseca en la destrucción de la Unión Soviética, en la China de Mao, ya estaba gestándose el germen de esta multipolaridad e interdependencia que hay, que es insoslayable, no podés escapar a la interdependencia, a la multipolaridad económica. Estados Unidos que le compra, China que le compra la deuda a Estados Unidos que le mete un bloqueo acá y allá. O sea, queda un germen también de la Guerra Fría, pero a lo sumo agoniza porque hoy vemos una interdependencia en lo geoeconómico. Hay un libro muy bueno, no recuerdo el nombre, pero me acordé por Lucas Smith, el nombre, es un austríaco, que escribe de la geopolítica a la geoeconomía y su influencia táctica y estratégica, que la guerra de Ucrania es táctica y estratégica para desabastecer la posibilidad de ser independiente en energía a Europa continental para que no pueda competir con Estados Unidos, porque para Estados Unidos le conviene que Europa sea su socia y sin energía autónoma, porque si llega a tener energía y no ser socio de Estados Unidos y abrirse a China, bueno, pero como les decía, ese auge de ese unipolarismo que hoy creer que ese unipolarismo sigue presente, por ejemplo, nuestro representante actual en Argentina está convencido, creo que en su cabeza tiene el esquema de Guerra Fría globalizante, pero ya pasó todo eso, ya no está ahí. Donald Trump lo demostró y por algo está por ser inminentemente el nuevo presidente de los Estados Unidos, y lo está demostrando el esquema geopolítico. O sea, la realidad se le está imponiendo a todas esas ideologías que venían planteando una visión del hombre, y el nacionalismo, por lo menos el nuestro, viene a plantear una cosmovisión en donde las naciones con sus especificidades, como dice el Papa, forman parte de ese poliedro que forma el mundo globalizado por las comunicaciones, pero también diferenciado por los nacionalismos, que si bien queramos o no han construido el mundo que hoy conocemos. China, Rusia, la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, sin ese nacionalismo de construcción de lo nuestro, no habría un esquema internacional definido. Por algo, cuando Alemania llega a su tardía unificación, se genera el quilombo que se generó por ese problema, pero bueno, después vienen a decir que cualquier nacionalista es fascista y bueno, todas esas cosas pero hay que reivindicar eso en las ideologías y diferenciar cuáles son las visiones sesgadas y las cosmovisiones, cuál nos sirve hoy. Y bueno, además de que nos sirve, demuestra en la realidad que es la única verdad, que ya no hay más discusiones en que perder el tiempo entre las izquierdas y las derechas, que están representados en el neoliberalismo y en la socialdemocracia, por así decirlo, que están destruyendo los esquemas que se vienen creando desde la paz de Westfalia, que muy bien lo dejas claro en tu libro,
crítica de la razón crítica. Esa es verdad. Y eso, digamos. Y saber que hay que releer a todos estos grandes pensadores. Y bueno, como Nietzsche es muy difícil, Nietzsche es complicado, la complica mucho, como dicen, porque cuando lees a Nietzsche, por ahí lees a un filósofo, lees a un filólogo, lees hasta un Nietzsche cristiano, inclusive. Y bueno, eso es lo que yo más o menos plantearía, el auge de todo eso, de esos pensamientos que solo nos llevan al pensamiento clásico, del comercio, de las economías clásicas, y que la novedad con el progresismo ha inundado con la vida de novedades y nos ha llevado a un lugar donde no hay estrellas, ni siquiera nos podemos guiar por el viento porque no lo hay, solo hay novedades. Y eso más o menos como para... Claro, todos los sólidos se disuelven en el aire, ¿no? Hay muchas denuncias de Marx que me gustan mucho. Coincido mucho con muchos diagnósticos que hace Marx del mundo moderno, ¿no? No con la terapia que él plantea, pero muchos diagnósticos me gustan mucho. Voy a poner en aprietos a nuestro querido Lucas Carena. Hay una pregunta que hace mucho me viene dando vuelta. Hace poco me puse a hacer una cierta investigación de cuántos papers, de cuántas tesis, de cuántos trabajos políticos, filosóficos y biológicos se hicieron en los últimos 30 o 40 años sobre el concepto de raza, o cuántos utilizan el concepto de raza como un vector para pensar las identidades culturales, lo adquirido y lo dado, y las identidades individuales y grupales, ¿no? Y vos sabés que parecería por una autocensura o quizás por algunas cuestiones protocolares, se ha dejado de utilizar el concepto de raza en la filosofía, en la biología, se ha censurado mucho ese concepto y parecería que está estigmatizado, ¿no? Es como que está proscrito el concepto y cualquier persona que intente utilizar el concepto de raza, bueno, va a recibir epítetos de los que ustedes ya se podrían estar imaginando, ¿no? Entonces, una inquietud que siempre me ha llamado la atención y dije, ¿a quién se la puedo preguntar? ¿A quién le puedo preguntar esto? Yo creo que nadie mejor que Lucas Carena para responder esta pregunta. Lucas, ¿por qué el concepto de raza está extraviado en el pensamiento? Está como vetado el concepto y bueno, y si vos considerás que es un concepto importante, ¿qué es lo que se estarían perdiendo las ciencias sociales, las ciencias naturales, vetando el concepto de raza? Sé que la respuesta va a ser maravillosa, así que yo te doy el tiempo que quieras, Lucas, porque me interesa mucho la respuesta. No, por supuesto que es un concepto que ha tenido distintos momentos digamos, con el paso del tiempo y ha tenido sus estigmas, ha tenido sus detractores y ha tenido también a sus voces reivindicativas. La verdad es que hay que separar lo que es primero el concepto de raza, el concepto de etnos, que a mí me gusta más, el etnos como algo que es más completo, porque no es la raza solo, sino que es algo que combina elementos identitarios que tienen que ver con el ius solis y el ius sanguinis, la sangre y el suelo, porque además la raza en todo caso es algo que no reviste un carácter unívoco ni tampoco inmutable, sino que la raza se adapta a un entorno, es decir, hablar de razas blancas en entornos fríos, inhóspitos por los fríos, tiene que ver con una adecuación, ¿no? No me quiero poner en evolucionista, pero en realidad desde que en el siglo XIX el famoso conde de Gobineau hizo su famoso ensayo sobre las desigualdades, no hubo en Europa una recepción negativa con la idea de desigualdades, porque nunca habló de cuestiones de superioridad, si bien él llega a alguna teoría en la que se permite jerarquizar las razas,
eso hizo, después de las experiencias de los totalitarismos en el siglo XX, que se convierta en un tabú. De hecho, fíjate que en el año 1885, mientras vos me hacías la pregunta, buscaba una cita, hay un haitiano, bien digo, Antenor Firmin, que publicó un trabajo titulado De la igualdad de las razas humanas. O sea, un título que era sugerente y deliberadamente contrario al ensayo de Gobineau, y que era un trabajo apologético que se oponía al colonialismo en el momento en que los europeos, imagínate, se estaban repartiendo África en la conferencia de Berlín, ignorando a todos los habitantes de África, ¿no? La obra de Firmin no gozó, la verdad, de ningún tipo de prestigio científico y fue ignorada, pero el colapso moral de la Segunda Guerra Mundial y las presiones del bando aliado obligaron a las potencias del mundo a asumir una posición pública contraria al racismo, lo cual está bien, privilegiando tesis voluntaristas como la de Firmin, pero censurando cualquier discusión seria sobre diferencias o desigualdades entre las razas. La verdad es que nunca más se volvió a hablar en términos científicos de desigualdad de razas. Hay una salvedad que tengo que hacer, que es el concepto de raza en el nacionalsocialismo. Hay que entender que en Alemania, en una Alemania que estaba, y sin pretensiones de justificación, sino de explicación, en una Alemania muy golpeada por la República de Weimar y el Orden de Versalles, el primer trabajo de saneamiento interno que se ve obligado a hacer la cúpula del Tercer Reich es la de unir al pueblo alemán. Y justamente, y vos lo sabés muy bien, Jonathan, que profesás, digamos, hablás desde un cristianismo protestante cuando haces tu teología y tu filosofía de la religión. La religión en Alemania era un factor de división. Vos tenías la mitad luterana y la mitad católica. Entonces la raza sirvió, pero no la raza en un sentido biologicista, que incluso estaba más arraigada en la Inglaterra, qué sé yo, de Sir Francis Galton, primo de Darwin. Estaba mucho más arraigada en la Inglaterra de Galton, ese racialismo biologicista darwiniano, lombrosiano. Luego en Italia, la nueva escuela criminalística lombrosiana, habían tomado una concepción muchísimo más biológica de la raza, sino en un sentido de raza que el pintor austríaco hereda del arte, que es el mito fundacional. Es decir, lo que inspira el nacionalsocialismo, el racismo o el racialismo del nacionalsocialismo tiene que ver más con Wagner, con el mito de los Belzungos, con Sigfrido. Es un mito fundacional. Encontraron en la idea de una raza sometida por la usura el mito fundacional que inspira a Wagner, incluso al propio Nietzsche también, en algún momento, más allá de las idas y vueltas que tiene con Richard Wagner, Federico Nietzsche, encuentran un mito fundacional para lograr la unificación de los alemanes en vísperas de lo que luego es la construcción del Tercer Reich. Me parece que hay que hacer esas salvedades. A mí, la verdad es que la idea no me escandaliza la cuestión de la raza. A mí me parece que las diferencias enriquecen, es decir, la heterogeneidad, siempre y cuando pensemos, digamos, me parece que hay mucha tela para cortar en materia antropológica y científica, por ejemplo, en la poligénesis de las razas. Si las razas humanas tienen distintos orígenes o si tienen un origen común, donde hay, por ejemplo, muchas reflexiones filosóficas para hacer desde la filosofía de la religión, ¿no? Que nos ponen un tronco común que viene de Adán como heredero de la tierra directamente de Dios, o si en realidad la especie humana desde la perspectiva científica esto lo avala o lo contradice. Y hay diferentes colonias humanas al principio de los tiempos que se reparten por el mundo, y la idea de la univocidad, ¿no? De la génesis humana es simplemente una suerte de simbolismo que hay que saber tener para ello una exégesis correcta.
Por ejemplo, el conde de Gobineau parte de la poligénesis, la teoría poligenética de las razas humanas, no parte de que existe un tronco común. Después están también, hay como momentos de bifurcación, ¿no? Los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, vendrían a ser claro, serían los orígenes pero son una figura arquetípica, serían Europa, Asia y África, que eran los 3 continentes en ese momento conocidos. De hecho, los magos de Oriente, los Reyes Magos, son el arquetipo que se renueva con el pacto, es decir, son la prefiguración nuevamente de Cam, Sem y Jafet. Representan a los 3 continentes. Más allá de que yo no niego que los 3 reyes persas se hayan apersonado, ¿no? O sea, pensando en un Cristo histórico, se hayan apersonado con incienso, oro y mirra a recibir al Redentor, la imagen de los magos de Oriente, que eran astrólogos para la época, que eran científicos para la época, sean el arquetípico, digamos, el momento arquetípico de la expansión de las razas que ahora se vuelven a unir en un pacto renovado con Cristo como el unificador de todos los pueblos, porque viene para los hijos de Adán y no para los hijos de Abraham solamente. Algo que se discute en el Congreso, en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Si había que circuncidar o no a todos los que se bautizaban, tenía que ver con eso. ¿Para quién vino el Redentor? Bueno, esa imagen arquetípica explica mucho en Belén de Judea de cómo es visitado por los reyes de Oriente. Me parece que ahí hay un simbolismo muy fuerte. A mí me parece, insisto, no me escandaliza, me parece que habría que tener una discusión seria del etnos. De hecho, en época de Perón se había inaugurado un instituto antropológico nacional que hablaba del etnos argentino, del etnos argentum. Sinan Bagel lo hacía. Y no por eso tenemos que partir de algún tipo de supremacismo, que es donde estaría la problemática de la incorporación del elemento racial en el debate antropológico. A mí me parece que el etnos, la etnología es un capítulo, es una ciencia que auxilia a la antropología y que no debe ser desterrada ni desdeñada de cuajo, ni digamos, claro, ni a priori. En todo caso debe ser acompañada. Claro, debe ser acompañada con otros puntos de reflexión. La reflexión etnológica tiene que ser acompañada y nutrida de otros puntos de reflexión. El descubrimiento de América fue, y así lo cree Lévi-Strauss, un eje de reflexión antropológica donde el componente racial reapareció. ¿No? Te hago esta pregunta breve para que continúes un poco más. Entonces, digamos, lo étnico vendría a ser el criollo y lo biológico el mestizo. ¿Creo que son esos los conceptos que se aplican ahí? Me parece que podría tranquilamente hacerse esa. Me parece que la comparación es buena. Sí, porque el etnos implica también elementos que son culturales y simbólicos. No solamente, si el racialismo en sentido biológico simplifica injustamente la riqueza del etnos. Imagínate que, o sea, desde el punto aparte de vista biológico, yo creo que la pureza de las razas, en gran medida, salvo alguna excepción, se ha extinguido por el paso del tiempo. Yo soy partidario de que ahora que hay un resurgimiento de los nacionalismos, reivindicar las semillas identitarias que implican, que involucran el componente étnico como una posibilidad. Yo no soy igual que un chino. Por ejemplo, el idioma también forma parte de ese etnos. Y no se puede escindir, vos sabés que no se puede escindir, el idioma, por ejemplo, no es algo absolutamente escindible de la geografía, así como tampoco es escindible. A ver, la escritura en piedra tiene una implicancia que era el lugar donde se podría grabar la piedra, solamente lo podía hacer aquel
que tenía una piedra a su alcance para ser grabada, ¿no? Claro. Digamos, el glifo, ¿no? La escritura cuneiforme, tiene una razón de ser, la perpetuidad de la palabra en la piedra, en la tabla de arcilla. Pero esto, digamos, y eso condiciona el material sobre el que escribís, condiciona el símbolo, y el símbolo también condiciona la forma en que pensamos y en que miramos la realidad. Entonces me parece que el etnos implica esto, una cuota de idioma, suelo, raza, ¿por qué no? Cultura, que quizás es la más maleable y modificable, y en ese compendio, en ese combo, hay una identidad etnológica. Lo que tenemos que tener cuidado es que por negar cualquier tipo de supremacismo, seamos propensos a esa suerte de mestizaje forzado que borra, ¿no? Vos mismo me dijiste en su momento que te habías interesado cuando todavía no nos conocíamos, alguna vez que escuchaste que con Pablo hablamos del plan Kalergi, por ejemplo. Un plan de exterminio promoviendo forzadamente estampidas migratorias que sofocan y que pueden extinguir, es una forma de genocidio cultural, que pueden sofocar y extinguir una cultura. Etnocidio. Es un etnocidio, en pocas palabras, es un genocidio, pero desde el punto de vista del etnos. Lo que muy bien decís se podría denominar etnocidio. Claro, desde ese punto de vista, la discusión racial me parece que es legítima. Me parece que es legítima. Mirá, hablando de los vectores nacionales, a ver si lo tenemos ahí a Barbosa. Bueno, tenemos nacionalismos, ¿no? Se habla de nacionalismo, se volvió a hablar de los vectores, la patria, el eje político de la patria. Marcelo Gullo habla de unidades políticas con asiento territorial, que son los estados nacionales, y unidades políticas sin asiento territorial. Pero bueno, no es lo mismo el nacionalismo europeo, que se hizo mucho en la dialéctica de estados, que el nacionalismo latinoamericano o hispanoamericano, que se hizo en base a la dialéctica de imperios, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta, Barbosa, ¿no? Digo Barbosa porque los dos son Luca y nada, para eso, para secundar. ¿Cuál crees vos que son, y ya, porque ya vamos a hablar de la Agenda 2030 y de Milei y todo eso, ¿no? Que es la parte más jugosa que nos espera y que la gente nos está preguntando. ¿Cuál es la peculiaridad del nacionalismo hispanoamericano con respecto al nacionalismo europeo? ¿Crees vos que hay alguna diferencia? ¿Y cuáles crees vos que son esas diferencias? Sí, sin duda, son, como bien lo decía ahí mi tocayo Lucas, y como yo también dije, cada nación con sus especificidades propias crean un cuerpo de redes globales a través de comunicaciones y sistemas, no a través de medios de dominación. Uh-huh. Y ahí viene ese concepto que bien Lucas decía, la etnografía, que la antropología bien lo señala desde el otro por la desigualdad y el otro por la diferencia, porque es verdad, no somos todos iguales, somos iguales en dignidad, desde la creación hasta el reconocimiento también, bueno, jurídico y todas esas cosas, como personas. Pero tenemos especificidades, una historia, una realidad diferente que nos circunda y nos concepciona, hace que seamos lo que somos. Desde la cultura, por ejemplo, hace rato charlaba con una señora en un súper donde hablaba de que los asiáticos son inteligentes. Y justamente son los asiáticos los que dicen que los latinos son inteligentes. Los asiáticos dicen que ellos son disciplinados, que no son inteligentes, lo dicen ellos. También son modestos, parece. Y bueno, toda esa idea, todo eso, o sea, no es la misma la psique colectiva de Hiroshima antes que después de la bomba atómica. No es lo mismo China
antes y después de Mao, no es lo mismo China antes o después de la era Meiji, los Tokugawa, bueno, lo mismo pasa acá. Tenemos una nación, por ejemplo, la nación hispanoamericana, que tenía creencias, religiones, lenguaje, quichua, guaraní, creencias, lo tenemos, qué sé yo, los dioses que en ese tiempo se profesaban como Alinchu y Gualinchu, que eran los dioses de la cosecha, de todo eso, que formaron teníamos organizaciones tributarias, todas esas cosas, y después se nos introduce la conquista, la Biblia, la espada por otro lado, los jesuitas con otra misión, y así fuimos conformándonos, teniendo esa identidad, queramos o no, hispanoamericana, hispanohablante, hispanocultural, el pantalón, el tenedor, todas esas cosas pequeñas hicieron a la conformación de una cultura, la institucionalización, todo eso, y el multiculturalismo del siglo XX hasta hoy, y la sociedad post-internet hoy, global, multipolar, la sociedad del TikTok, todo eso genera si bien también ese multiculturalismo a través del canal internet genera un multiculturalismo de tal forma que a veces nos olvidamos de la identidad propia. Hay localidades, provincias donde se festeja más Halloween que el 25 de mayo, o los chicos no saben qué pasó, y son chicos ya de 16, 15 años, de verdad no lo saben. Eso creo que genera también esa globalización comunicacional. Pero eso como para contextualizar la cosa cultural. Y sí, hay diferencias, como te dije, históricas, sanguíneas, interpersonales, que definieron esa identidad, digamos, y también, y digo interpersonal porque también se forjaron esas naciones en relación con otras naciones. Tenés el caso de Rusia, que tenés sunitas, tenés turcos, o sea, en la gran Unión Soviética, por ejemplo, en ese tiempo, hay un tema racial. Rusia es Europa, pero también es África. Sobre todo, apuntaba a esto, ¿no? A que el nacionalismo francés se hizo en contra del nacionalismo alemán, el nazismo alemán en contra del inglés, el inglés en contra del español. Quizás España tiene otra manera de cohesionar la cultura, ¿no? Pero, digamos, el nacionalismo chauvinista de los padres patrióticos argentinos se hizo un poco de esa manera, ¿no? Si yo tiendo a ver un poco ahí a San Martín, a Belgrano, pero sobre todo a Sarmiento, Mitre y Avellaneda, un poco en esa dialéctica de la Argentina contra, ¿no? Esta idea de Clausewitz, de que el territorio es poder, de que la Argentina, mientras más pequeña, más cohesionada va a estar, ¿no? El segundo triunvirato, por ejemplo, ¿no? Y bajo esa perspectiva, yo creo que el auténtico nacionalismo hispanoamericano no se hace en contra de otro país hispanoamericano. Es decir, el nacionalismo colombiano no es un nacionalismo que en su esencia pura sea un nacionalismo en contra de Perú, del peruano, del uruguayo. Me parece que podemos pensar en los grandes teóricos del nacionalismo hispanoamericano una gran patria grande, ¿no? Una gran nación continental que al no ser lógicas imperiales, no nos tenemos que repartir el mundo, ¿sí? Entonces podemos cohabitar, ¿no? Tranquilamente, ¿no? En base a eso. Y por último, que ya estamos ahí, nos faltan los últimos 10 minutitos, y esta pregunta para los dos, porque me parece una pregunta relevante para los días de hoy. La nueva derecha, ¿no? Es como que hay una influencia muy grande de ciertos pensadores de la nueva derecha. Bueno, el exponente más grande es mi querido amigo Agustín Laje, con todo lo positivo y lo negativo que implica, ¿no? Cualquier pensamiento que se torna hegemónico incluso en la reacción. Y bueno, por ahí se piensa que estar en contra de la Agenda 2030 es, de alguna manera, dar diatribas en contra de la ideología de género y el aborto y el feminismo, ¿no? Pero que estamos de acuerdo, pero se reduce una confrontación
a la Agenda 2030 aceptando, digamos, la lógica imperialista de la sinarquía, pero estando en contra del aborto y la ideología de género? Es decir, en el fondo, el discurso de Milei, que acepta el sionismo, que acepta el imperialismo, pero combate el feminismo y la ideología de género, con todo lo ambiguo que eso podría o no resultar, o significativo o no, estaríamos más resueltos en decir que por eso Milei está combatiendo la Agenda 2030, por esas diatribas en contra de ciertas lógicas o agendas culturales simplemente, o cuáles son las lógicas centrales de la Agenda 2030 en la cual podríamos entender que Milei combate la Agenda 2030 o la acepta la Agenda 2030, Lucas Carena. Bueno, es muy interesante la pregunta. Voy a tratar de ser conciso. Me tengo que retrotraer un poquito, ¿no? Cuando hablábamos del concepto geopolítico, ¿no? de continentalismo versus atlantismo, ¿no? Que es una puja histórica, ¿no? Histórica que acompaña a los orígenes de la humanidad. O sea, el primer gran conflicto entre dos concepciones continentales o marítimas es la que se da entre Cartago y Roma, ¿no? Entre el año 264 y 146 a.C. Las guerras púnicas. Fue una guerra no solamente más allá de la celebración cum laude de la victoria de Escipión el Africano sobre Aníbal. Esas guerras representaron la puja entre estas dos grandes concepciones que son el continentalismo y el atlantismo. La verdad es que hoy esas guerras entre el continentalismo y atlantismo, la idea del Heartland que recupera Dugin y que personifica la alianza entre Rusia, China y el Estado de Irán, se enfrentan con un eje atlantista representado por la OTAN, pero que tiene, como habíamos dicho al principio, una gran interna. Esa interna, y hay un artículo. Parecería que hemos perdido a Lucas. A ver, ahí lo tenemos. Lucas, ¿estás? Sí. No sé si toqué algo yo y me fui de la sala. Pero estás, ya sé. Estoy. Que habla, bueno, yo decía que el atlantismo tiene dos ejes que están como en conflicto dentro del atlantismo. Por eso yo hablo de una interna. El eje Kissinger, Sheldon Adelson, Netanyahu, vinculado a los banqueros Rockefeller y a Trump. Esto lo dice en un artículo del 8 de octubre del 2018 Alfredo Jalife, ya citado Alfredo Jalife, que se los recomiendo. Quienes operan una agenda de nacionalismo económico, fíjate vos, Jonathan, y supremacismo talmúdico mezclado con supremacismo WASP. La palabra supremacismo acá es un latiguillo provocativo que tiene este autor de origen libanés. Supremacismo WASP. Recordemos que WASP en inglés es avispa, pero que es un acróstico que significa White Anglo-Saxon and Protestant, que es ese eje que Trump reivindica con una alineación con Netanyahu, con la ultraderecha israelí, representada por Netanyahu y la derecha de Likud, pero que sí, resurgen ciertas características de nacionalismo frente a un globalismo de la Agenda 2030, ¿no? Dice, el otro eje dentro del atlantismo vendría a ser el que está, dice, el eje de los esclavistas banqueros Rothschild, ya no Rockefeller, creadores del Estado de Israel, no obstante, y su marioneta George Soros, desestabilizador de la CIA, quienes maniobran la agenda globalista y que están representados en el seno de Estados Unidos por la línea Obama-Clinton-Biden, es decir, el Partido Demócrata. Esos dos ejes están enfrentados y encontraron obviamente, su caballito de batalla en los
pros y contras en el beneficio o no de la globalización. A tal punto Soros lleva adelante una guerra contra Netanyahu que, de hecho ahí te voy a compartir un artículo, si querés leerlo después o ponerlo en pantalla, que eso es lo que quise hacer creo antes y ahí fue, por eso me fui. Es un artículo de un... ¿Querés mandarlo por chat Te lo mandé privado? por chat privado, te lo mandé el artículo. Se llama El antisemitismo tiene nuevo nombre. Es un artículo de Shlomo Ben Ami que habla, digamos, defiende a Soros contra Netanyahu, pero el artículo salió en Project Syndicate, pero también lo levantó este portal conocido Nueva Sociedad, donde te revela ese artículo, esa interna de la que estoy hablando dentro del atlantismo. Una globalista pro Agenda 2030, ¿no? Y la otra, o sea, que son los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, por un lado, y el otro, ese neonacionalismo o nueva derecha, que no es la nueva derecha de Alain de Benoit, indudablemente, no es la nueva derecha francesa, es una nueva derecha alineada con Estados Unidos y el Estado de Israel por vía de un neoidentitarismo, en el cual estaría obviamente Bolsonaro y Milei. Por eso Milei puede en Davos criticar a la Agenda 2030, por eso se puede despegar de la ideología de género, por eso puede negar el calentamiento global, cosas que en todas en las que yo en este sentido estoy a favor, pero nunca va a desligar, por eso puede rechazar la incorporación de Argentina al BRICS, que es una maniobra que hace China y Rusia a través de Brasil, del Brasil de Lula, de incorporarnos justo antes de las elecciones del balotaje al BRICS, cuando había muchísimos países que estaban interesados en la incorporación del BRICS, y esta estrategia de dolarización, más allá de la instrumentación real posible, si finalmente sale o no victoriosa, como para encolumnarnos y alinearnos. Porque vos pensás que en Bolivia pisa fuerte Irán. Y nosotros venimos de un memorándum de entendimiento, que esa es la verdadera guerra contra Cristina, el famoso memorándum de entendimiento, que rompía y que fracturaba la alineación de la Argentina en ese eje estratégico que es Israel, Estados Unidos, Unión Europea, e Inglaterra y Estados Unidos. Lo que Adrián Salvucci llama los 4 jinetes del apocalipsis. Más allá de este exabrupto, de esta figuración, lo que hoy vivimos es la existencia de una nueva derecha anti-aborto, anti-agenda LGBTIQ+, anti-agenda 2030, perfectamente en contraste o buscando contrastar con los objetivos de un mundo globalizado a la manera de Soros, porque Soros tiene una interpretación liberal socialdemócrata, toma la obra de Karl Popper, o digamos La Sociedad Abierta y sus enemigos, cuyo enemigo más importante de la Open Society es, sin lugar a dudas, Platón, Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, porque Platón nos ofrece una sociedad jerárquica, estructurada y vertebrada sobre el rey filósofo. Es una sociedad vertical. Bueno, la sociedad abierta de Karl Popper es una sociedad tolerante. Y la Open Society de Soros es una sociedad que está absolutamente horizontalizada de esta perspectiva. A tal punto que incorpora y se lo considera al Vaticano, y acá me saco el chip de católico, si no me pongo el chip del Vaticano como Estado político, como autoridad política, se alinea a esta sociedad. Por eso tenemos a un Vaticano con la Carta de la Amazonia, o a un papado Laudato Si mediante, a una arquilatría vaticana preocupada por temas ambientalistas, dando bendiciones
a uniones homosexuales, etcétera, etcétera, y al que, sin tapujos, el actual presidente de la nación pudo decir es el representante del maligno en la tierra. No es una cuestión religiosa esto, tiene que ver con esa alineación y ese acercamiento geopolítico del papado con respecto a la facción del atlantismo globalizante. Para bien o para mal, no me gusta ninguna de las dos cosas a mí en lo personal. Esto es a título explicativo que lo estoy diciendo. Y en ese contexto se le ha atribuido al Papa Francisco haber nombrado obispo, cosa que después se demostró que era falso. La agencia AP, en un artículo de Marcos Martínez Chacón, dijo que esto era una falacia, de que había nombrado obispo a Alexander Soros, a uno de los 5 hijos del filántropo multimillonario de origen húngaro, Georgi Schwarz, más conocido como George Soros. Digamos, ¿por qué? Porque en el fondo la pelea es cosa que es falsa, ¿no? Eso fue un trascendido, una sátira de la Associated Press que sacó este comunicado de que el hijo Alexander Soros había sido nombrado obispo por el Papa. Hasta ese punto llegó esa alineación multicultural de la Iglesia Católica. Ese es el enfrentamiento real. Es un nacionalismo de corte, digamos, derechoso, alineado a los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, que rompe relaciones con el BRICSA, el posible BRICSA, y que tiene como agenda contracultural despegarse de la Agenda 2030. De los mundos posibles, ¿cuál me gusta? Ninguno. Sinceramente, tengo que ser escéptico y negativo con todos ellos. Es una realidad, insisto, descriptivo, explicativo, que utilizo para referirme a lo que se está viviendo con el nacimiento o el resurgimiento de estas nuevas derechas, que me parece que, digamos, hay que poder separar el trigo de la cizaña, tomar lo que es bueno y tratar de desechar lo que nos hace mal como sociedad, ¿no? Es decir, en toda coyuntura tenemos que poder ubicarnos de la mejor manera y plantarnos de la mejor manera frente a esta situación. Una palabra más para terminar y ya le dejo el pase a... lo importante de lo geopolítico, hay un libro que se llama El coraje para el poder del varón Lohhassen, el varón Jordis von Lohhassen. Von Lohhassen es un geopolítico muy importante que hablaba de el espacio no solamente en términos reales, en términos topológicos, sino también el espacio incorpora la cultura, el espacio de poder, la batalla cultural de la que se hablaba, ¿no? Ya se hablaba en épocas del protestantismo en la Prusia de Bismarck, la Kulturkampf, la batalla por la cultura, que yo prefiero hablar de guerra invisible, pero es básicamente lo mismo. Es decir, que el espacio, en esta obra dice, no puede ser, esperen que les leo textual, el espacio no puede ser inculpado, el espacio no puede ser llamado a rendir cuentas y contra la situación geográfica y geopolítica no puede establecerse un pleito judicial. Es decir, fue el primer pensador, Lohhassen, en pensar en lo geográfico y lo geopolítico, no solamente como se lo hacía antes, como un botín de guerra. A través del poder conquisto el espacio y me lo apropio, sino que el espacio es un instrumento y un medio del poder. Eso es lo que hace la geopolítica. No entender la espacialidad como una meta a la cual llegar, como un trofeo de guerra, sino como un método, como un arma con la cual puedo hacer ejercicio, bien digo, pleno y perpetuo del poder. Me gustó, digo, esta cita porque habla mucho, incluye también lo cultural, el capital simbólico también, y creo que la nueva derecha representa, ¿no?, un discurso disonante con lo que había sido hasta hace muy poco, por lo menos en los países del cono sur de Iberoamérica, la mera idea de patria o globalización, como una disyuntiva a la que yo también en algún momento adscribí.
Es decir, que el verdadero pleito era patria o globalización. Yo creo que lo que hay, sobre todo en los países periféricos, es, bueno, la posibilidad de construir alianzas estratégicas con amigos circunstanciales. Hay una, que son los menos, que pretendía construir vínculos con Rusia, ¿no? Con Rusia y China. Con China todavía existe un vínculo comercial inexpugnable en la Argentina, pero los dos modelos políticos que hasta aquí teníamos era el globalismo de la Agenda 2030, representado por Alberto Fernández, por esa facción que acaba de replegarse en retirada, es decir, con un discurso político cuya demagogia pivoteaba sobre el pañuelo verde, la agenda LGBTIQ+. Y ahora lo que tenemos es un revés de un alineamiento más parecido al estilo Trump, con un estilo mucho más confrontativo, liberal en lo económico, conservador en lo cultural, y que implica un identitarismo nacionalista, pero vinculado fuertemente al eje atlantista Estados Unidos-Israel, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Insisto, tenemos que hacer alianzas circunstanciales. A mí me parece bárbaro que el presidente quiera hacer una consulta popular por la ley ómnibus. Me parece bárbaro que se haga un referéndum por el aborto. Me parecería también igualmente genial que se haga un referéndum o una consulta popular para saber cuál es el horizonte geopolítico y geoestratégico que los argentinos queremos. Porque esas cuestiones son políticas de Estado y nosotros vamos cambiando cada 4 años con nuestro alineamiento. BRICS, Agenda 2030 o ahora Adelson, Kissinger, Trump, Milei, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece preocupante, la improvisación en términos geopolíticos que tiene nuestra política exterior. Perdón por cansarlos, pero quería expresarme con contundencia sobre el tema. Muy bien, muy completa la intervención. Y sí, ciertamente es una cuestión muy compleja y, como contaba Galeano, ¿no? Ingresó el cocinero al gallinero y le preguntó a los faisanes, a las gallinas, a los gallos, ¿con qué salsa quieren ser comidos? ¿No? Y bueno, saltó una gallina y dijo, nosotros no queremos ser comidos de ninguna manera. Bueno, pero eso no está en cuestión ahora, ¿no? Bueno, misma pregunta, Lucas, con respecto a la Agenda 2030, ¿qué postura creemos que tiene la nueva derecha? Bueno, yo creo que es como planteaba, tanto la izquierda como la derecha son una visión del hombre y el nacionalismo podría cerrar con ciertas especificidades en una cosmovisión de la realidad, que creo que es la que se tiene que tener hoy en día, porque bueno, izquierdas y derechas lo han demostrado. Esta nueva derecha está avanzando sobre cuestiones que sí, son geopolíticas a través del aborto, pero solo eso y no el resto, y creer que el resto de la agenda no va hacia un mismo interés que es con el del aborto, o sea, que el aborto esté encolumnado en una lista de cuestiones geopolíticas, de intereses supremacistas, y que los que lo acompañan, el resto no lo sean, yo creo que es infantil o sencillamente, como digo, parcial, porque el resto, que es lo más importante, que es la geoeconomía, que plantea una sociedad financista. Geoestrategia. ¿Cómo? La geoestrategia. Claro, es más geotáctica, porque es un medio para un fin que es el imperialismo indirecto que se va logrando desde las telecomunicaciones, empezó con lo financiero. El eje de dominación que lo plantea Estados Unidos y lo reorganiza ahora institucionalmente empieza en 1944 en el salón de baile Bretton Woods, donde dicen, bueno, supremacía internacional a la moneda del dólar, respaldo el oro, y tenemos la OTAN, el garrote, por un lado, fundamos la OTAN en el 49,
el Fondo Monetario Internacional por un lado y por otro lado el Plan Marshall. Claro, a nosotros nos mandan el Fondo Monetario y el Plan Marshall a la reconstrucción de Europa para achicar al comunismo. Pero fíjense cómo ahí empezó, con la disuasión nuclear, las armas, y sigue de igual manera, y con el dólar, a tal punto que el dólar, recibe unos mensajes, perdón, con el dólar, a tal punto de que el dólar se ha visto en un pequeño debacle en los 70 y se pasa del patrón oro al patrón petróleo, y es cuando empieza la puja entre los estados de Palestina, Arabia Saudita, la OPEP, y termina la guerra del Yom Kippur, que bueno, también deviene a estos problemas con Israel y Palestina, y Estados Unidos, no sé, siempre ha tenido un cariño especial hacia el Estado de Israel. Y bueno, eso es lo que yo planteo como para poner el panorama sobre la mesa y plantear que nuestra nueva derecha viene a plantear solamente una visión de la geopolítica, no una cosmovisión, o sea, no al aborto por un lado, pero sí al resto de la agenda financiera, al encolumnamiento unipolar con Estados Unidos, que eso ya no existe el unipolarismo al que se adhirió después de la caída del muro de Berlín. Y el tema del BRICS, que como dice el amigo Lucas, que improvisamos entre la agenda exterior. Yo siempre digo que si no tenés una agenda exterior definida, no tenés una agenda nacional tampoco, porque es de la que se va a desprender, digamos. Y bueno, esa nueva derecha para mí plantea eso. En cambio, si planteamos un nacionalismo más amplio, con volver hacia el crecimiento nacional, hacia apostar a las industrias nacionales, a las cadenas cortas y medianas de valor, para volver a los regionalismos, podríamos discutir de otra manera con un BRICS, con Estados Unidos, que sería hacerlo con todos, porque como digo, la interdependencia es ineludible ya. Podríamos acercarnos al BRICS en cierta forma, como dice Gullo, evitando la subordinación y virar hacia un nacionalismo de independencia económica, de soberanía política, es decir, de una visión amplia. Siempre digo que solo mirar hacia lo económico es sesgado, solo mirar a lo político es sesgado, y en Argentina siempre miramos solo lo político. Yo creo que es una columna. Para resolver un problema social hay que resolver un problema económico y luego un problema político. Eso, compañeros. Bueno, amigos, compañeros, gracias realmente. La gente ahí está activa todavía. Bueno, hay algunas preguntas ¿qué piensan de la nueva derecha? Dice, bueno, algo de eso ya se ha dicho, ¿no? Algo de eso ya se ha dicho, pero como cierre, les pediría que sean un poquito más breves. Nada, como atención, ¿no? A ellos, ¿qué posición tienen ante la nueva derecha? Y bueno, en la medida de que vayan respondiendo, también pueden hacer un discurso de despedida. Bueno, Lucas, ¿qué opinión tenés sobre la nueva derecha? Yo creo que algo ya has dicho, ¿no? Bastante ya has dicho. Sí. Igual. No, bueno, a ver, nosotros desde esta cuestión de la improvisación de la política exterior, creo que tenemos, y los argentinos ya estamos un poco curtidos, el concepto es el famoso concepto, aquel concepto del in omnia apparatus, estar preparado para todo. Porque el argentino de a pie siempre está preparado para cualquier situación. A eso nos tienen acostumbrados. Yo he sido un artífice facilitador de la construcción de una nueva derecha. De hecho, yo en su momento, y quizás prematuramente, tuve contacto con la mayoría de los exponentes hoy de la nueva derecha. Yo traté de unificar criterios y lograr un eje de articulación. Lo promoví, me hago cargo. Yo me he entrevistado con Victoria Villarruel, con Agustín Laje,
con Nicolás Márquez, teniendo un montón de diferencias, pero radicales en muchos aspectos. Es decir, he promovido espacios de encuentro con Gómez Centurión. No pensé que esa construcción iba luego a ser canalizada por un liberal libertario. Sinceramente, no pensé que el referente, el que iba a absorber esa discursividad y la iba a hacer manifiesta en un proyecto político, iba a terminar siendo canalizada con digamos, por alguien como Milei, con la que tengo todavía guardadas mis agarradas en Twitter, sobre todo por sus comentarios elogiosos a la dama de hierro Margaret Thatcher. Digo, no obstante, acepté como quien pierde una interna que el espacio se haya configurado manteniendo una distancia respetuosa por ciertos virajes que había tomado esa construcción y preferí, digamos, abstenerme, digamos. Creo que lamentablemente, digamos, mucho de lo rico que se podía canalizar a través de un espacio de encuentro, porque era la idea de una mesa ampliada de multipolaridad de voces, pero con algunos frentes comunes, como podía ser el Provida, una mirada nacional en muchos aspectos, con una identidad nacional. Hoy se ven por ahí reducidos sola y exclusivamente a la idea de la famosa batalla cultural, cuando en realidad deberían haberse incluido otros aspectos que me parece que ponen en jaque nuestra identidad y nuestro suelo, nuestra patria, ¿no? Es decir, yo hay muchas cuestiones de cómo se viene configurando ese espectro de nueva derecha, las miro con distancia y por momentos con antipatía. Pero bueno, yo me hago cargo y lo que hago es empezar de nuevo. Estoy construyendo con otra mirada, con otros actores, una mirada que integre y que contemple lo que creo que mi país necesita. No ando llorando por los rincones porque se nos apropiaron de una discursividad. No, en ese sentido soy de caer con la frente en alto, ¿no? Aparte se apropiaron solo de la semántica, del nombre, pero en realidad el discurso propiamente no tiene nada que ver. Tu discurso es un discurso completo, panorámico. Y bueno, parecería que la nueva derecha tiene esta ilusión de que si en el mundo no existieran el feminismo, la ideología de género y el aborto, sería un mundo perfecto, ¿no? Porque sí, es como que cierto. todos los problemas se resuelven ahí, ¿no? Es como que hay una patología de necesidad. Ojo, soy muy autocrítico, Jonathan, ¿eh? Soy muy autocrítico. La pregunta es, ¿qué nos faltó a nosotros para no poder llenar los significantes vacíos que luego ocuparon otros? Dinero. Acá, sí, financiamiento de la campaña, sin duda. Sí. No tenemos a la Fundación Atlas. Vos me preguntás a mí y a vos no te falta nada. Te falta, digamos, el respaldo de aquellos que podrían estar detrás tuyo acompañándote. Pero bueno, si hay alguno que te están financiando y te marcan la agenda, me imagino que ya no estarías, ¿no? Entonces, bueno, a veces se paga el precio, ¿no? Como decía Eva de Perón, tiene la soledad de los cóndores, ¿no? Y a veces uno para... Pero Jonathan, los liberales supieron hacer una renovación generacional. No, y bien, de nuestro lado tenemos todo un fosilaje reciclado que sigue creyendo que en ellos recae, me refiero al peronismo, me refiero a los espacios del nacional justicialismo, no, son los mismos y no acusan recibo. Quedamos replegados en lo desiderativo, en lo discursivo, en lo retórico, en lo declamativo. Y bueno, qué sé yo vi, combatir al globalismo, digamos, desde una lógica terraplanista, qué sé yo. Digamos, no tenía mucho sentido, no había una teoría de fondo ahí que nos permita a nosotros debatir de fondo las cuestiones, ¿no? Bueno, querido Barbosa, así hacenos un cierre, también si querés despedirte de la audiencia, pero
Bueno, ¿qué postura tenés con respecto a la nueva derecha, ¿no? Yendo a lo nacional, yo creo que ha pasado lo siguiente. Desde la recuperación, desde el retorno de la democracia, se volvió la lógica partidista, con el radicalismo, luego el peronismo, otra vez el radicalismo, y después una disonancia política, por así decirlo, con los 5 presidentes, que se vayan todos, vamos por todo, con Néstor Kirchner, y bueno, luego con Cristina, y ahí se quiebra la lógica partidista y se va a los personalismos. Ustedes seguramente habrán escuchado, ya no voto más al partido, ahora voto a la persona. Y ahí empezamos. Surge el antikirchnerismo, que era solo antikirchnerista, no tenía propuesta, hasta que surge una figura Macri, el PRO, y se encolumnan detrás de esa, y es cuando hayan su identidad. Y lo mismo volvió a pasar ahora, con cierto hartazgo, y creo que ahora se va a volver a las doctrinas, a las ideas clásicas, y a la reorganización de los partidos que lo están haciendo. Se está reorganizando el radicalismo, por lo menos acá en Salta, se está reorganizando el peronismo, con figuras, algunas repetidas, otras medianamente nuevas, pero siempre reorganizando esa esencia, porque la esencia, si bien se las ve reflejada en los dirigentes, hay que volver a las verdades, a que mucho, a veces no importa quién la diga, sino lo que se dice, el contenido de la cosa, y volver a las verdades, a las viejas verdades. Por eso más que nunca creo que el peronismo es moderno, es lo más moderno que hay, y se está reivindicando el auge de aquello que supo representar en su momento en el mundo y en el panorama político, táctico y estratégico nacional, porque volver a la cultura esa de la producción y el trabajo, que es la que genera la cultura y es la relación con Dios, volver a eso más o menos, y ese esquema izquierda y derecha siguen siendo, digamos, los que nos retrotraen de cierta forma, y ellos buscan un nuevo discurso a través de la batalla cultural. O sea, meten al individuo de vez en cuando aislado, pero siguen planteando esa dicotomía, y lo único que hacen es que la izquierda se levante y se plantea otra vez que ustedes capitalistas explotadores, y ustedes, bueno, los zurdos de M, y todas esas cosas que ha vuelto, digamos, a ese esquema, pero ya no va más porque no nos lleva a ningún lado, y volver hacia esos esquemas amplios para pensar una Argentina no financiera, sino productiva, una Argentina que apuesta a la materia gris nacional y a las relaciones económicas de manera amplia, pero con serenidad, teniendo cuidado con ser un eje estratégico de China, de Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que hay que volver a reorganizar también. Y la nueva derecha, como dije, sigue planteando una visión sesgada de la cosa. Y como ustedes bien dejaron en claro, creer que la agenda para resolver los problemas del mundo y de un país son solo culturales, bueno, creo que ahí hay un problema. Otra vez volvemos a la visión. Y siguen con la misma receta. Está bien, pero ni siquiera son culturales. Son problemas morales. O fíjate que en el fondo es inmoral que yo te obligue a percibirte como vos te perseguís. Es inmoral que uses el Estado para perseguirme. Es inmoral que robes. Es inmoral que te quedes con plata ajena. Son cuestiones de moralina, no son cuestiones ni culturales, no hay un problema etnológico como el que plantea Lucas. Lucas plantea. Claro, yo hablo de su lógica, de su discurso. El discurso es la batalla cultural. Te entiendo que ellos se autoperciben dando una batalla cultural, pero ahí no hay un concepto de cultura que les permita hacer digamos, una agenda programática de las cuestiones, ¿no? Un posicionamiento que tenga una coherencia, una lógica, una historia, un desarrollo, una genealogía, una perspectiva. Me parece que son problemas morales que articulan a indignados contra, qué sé yo, contra la izquierda, contra el progresismo, contra el feminismo. ¿Quién no conoce un amigo
que sufrió una falsa denuncia, quién no conoce, qué sé yo, a un zurdo que vive de los planes, a un planero que entrega discrecionalmente planes sociales, y bueno, cohesionar ese hartazgo con esas cuestiones, y bueno, de alguna manera reducir todo el espectro de un país a esas dinámicas, ¿no? Bueno, muchachos, nada, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Esta es la primera emisión de GeoFocus. Vamos a tener invitados también. Carlos Mamani desde Moscú. Y la próxima seguramente va a estar Luciano Camaño, el doctor Carlos Uriburu Rivas. Así que nada, gracias y les mando un cordial saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias. Nos será hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, que anden bien. Thank you.